Buenas noches. Mi nombre es Mónica Báez, psicóloga clínica y psicóloga financiera. Si ustedes me lo permiten, vamos a dar 2 o 3 minutos más. Ya hay mucha gente conectada, pero yo sé que hay dos o tres que ya están casi llegando. Así que si me lo permiten, vamos a dar unos 2 o 3 minutos, porque vamos a empezar puntual. Son las 7 en punto y ya yo estoy lista, solamente que voy a regalar esos 3 o 4 minutos para los que se están conectando y puedan escuchar la conferencia completa. Así que nos vemos en 2 o 3 minutos. Me preguntan que cuánto es la duración del seminario. La charla dura aproximadamente 40 a 45 minutos. Algunas personas hacen preguntas y yo respondo algunas de ellas y otras se quedan aquí guardadas para nosotros este, tener una base de datos con ustedes para próximas y futuras conferencias. De todas formas, yo siempre doy mis redes y las personas me escriben de manera privada y yo siempre respondo. Doy mis correos y mis redes y cualquier inquietud por esas vías también pueden escribir. Bueno, yo creo que podemos comenzar, porque ya hay mucha gente conectada y una de las cosas que yo siempre apelo es que tener buena salud mental, salud emocional y salud conductual es también ser puntual, porque la salud es un tema de responsabilidad. Eh, yo quisiera, antes de comenzar y entrar en teoría, decirles a quién va dirigido esta conferencia. Miren, si ustedes tienen una familia, una pareja, un esposo, una hija, un hijo, esposa, una madre, un hermano, un amigo, un compañero de trabajo con temas de problemas financieros, esta charla es para ustedes. Pero además, si ustedes tienen un negocio que van a emprender, eh, esta charla es para ustedes. Si ustedes entienden que han utilizado todos los recursos habidos y por haber para reestructurar sus finanzas y no hay manera de que la arreglen, esta charla es para ustedes. Aquí yo les voy a decir qué es lo que le pasa a ustedes, que quizás han pasado los años y no hay manera de que sus finanzas estén saneadas o en orden. Ustedes van a ver a través de una parte teórica, que es importante que lo analicemos y lo hablemos, eh, porque me gusta hablar siempre con evidencias científicas. Yo les voy a hablar desde la ciencia, pero sobre todo, ustedes van a ver una historia que algunos quizás ya la han escuchado en otros medios, personal, mía, que es lo que me hace realmente tener un evento catastrófico en mis finanzas y en mi salud y cómo yo pude salir de ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta conferencia? Primero que nada, vamos a identificar señales de cuando nuestras finanzas están mal. Hay señales, hay red flash que ustedes van a ver que ya hasta la salud se lo va indicando de que hay un problema. Vamos a orientar sobre consecuencias de no buscar ayuda. O sea, ¿cuáles serían las consecuencias si yo no busco la ayuda profesional adecuada?
Vamos a presentar diferentes disfunciones con el dinero, conductas con el dinero, patrones financieros o perfiles financieros disfuncionales. ¿Ok? Eh, Vamos, sobre todo, la parte más importante es, además de conocer todo esto, mostrar las soluciones. Porque no hago nada con decirle, mire, este es el problema, pero ¿cuál es la solución? Yo le voy a contar desde la psicología financiera. Y recuerden que cuando hablamos de ciencia es porque algo funciona, está comprobado científicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología financiera? Primero, yo tengo una base de psicóloga clínica con una maestría en psicología clínica y eso es lo que me permite trabajar la psicología financiera. ¿Qué es la psicología financiera? Es una ciencia que trabaja los temas cognitivos, emocionales y conductuales relacionados al manejo del dinero. Todo lo que tenga que ver con manejo de dinero que afecte nuestra mente, nuestra emoción y nuestra conducta, eso es psicología financiera. Siempre me gusta hablar de las evidencias científicas y menciono a Ted Clones, que tiene un instituto de psicología financiera en Estados Unidos. Oigan este dato, que es importante que lo sepan. Él dice, en una investigación que él hizo, que en los últimos 100 años, el estresor más relevante es el tema del dinero. Lo que causa más estrés en los últimos 100 años es el dinero, más que cualquier otra cosa, más que eh, un tema de hasta una enfermedad. No es que eso no mortifique ni sea importante, no, pero para que ustedes vean cómo el tema del dinero afecta nuestra salud. Y Brigitte Minel es otra investigadora que escribió un libro que se llama Gasto. En inglés, el libro se llama Spend. Y ella habla de cómo los temas de manejo de dinero vienen dados muchas veces por el entorno y nuestro ambiente. Y eso yo se lo voy a explicar eh, de la siguiente manera. Mucha gente, por ejemplo, eh, tiene una crianza en el entorno familiar con un patrón económico X. Mi papá fue de tal manera, mi mamá fue de tal manera, y posiblemente, oigan bien, posiblemente, no siempre, yo repita el patrón. O soy una conducta parecida a lo que conocí o hago lo contrario a lo que viví. Entonces, muchas veces las personas vienen de ambientes sanos, familiarmente hablando. Sin embargo, más adelante también les voy a explicar cómo un evento traumático puede hacer que tus finanzas colapsen. Hay un libro muy interesante que se llama La psicología del dinero por Morgan Housel. Y oigan esta parte, señores, qué interesante. Dice él que un genio que pierde el control de sus emociones, tú puedes ser un genio financiero, ¿eh? Tú puedes ser financiero, tú puedes ser contable, tú puedes ser banquero, tú puedes ser un experto en finanzas, pero si pierdes el control de tus emociones, te conviertes en un desastre financiero. El éxito financiero no es una ciencia pura y dura, es un soft skill, o sea, las habilidades blandas, habilidades conductuales o emocionales en la que donde tú te comportas y te manejas conductual, mental y emocionalmente, es más importante que lo que tú sabes. Yo quiero repetir eso. Y se lo digo, señores, porque yo tengo en consulta, en terapia, en el espacio terapéutico, no se crean que yo solamente veo personas que tienen deudas o que son compradores compulsivos o que son gastadores. No, 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 no. Yo quiero que ustedes sepan que a consulta van hasta personas que trabajan con temas de dinero. Porque como dice él, si
yo puedo tener un conocimiento extraordinario, ser una persona brillante a nivel financiero, pero si a nivel mental y emocional yo no estoy regulado, mira, se convierte en un desastre esa sabiduría. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me gusta mencionar la parte de la economía conductual. Yo soy psicóloga, pero menciono la economía conductual porque la psicología y la economía conductual son como una especie de primas hermanas. La economía conductual lo que trabaja son las decisiones financieras y menciono en esta parte de la ciencia, menciono a Kahneman y Tversky y a Richard Thaler, que son economistas conductuales. Y por ejemplo, Richard Thaler ganó el Premio Nobel de Economía en el 2017. ¿Qué decían Kahneman y Tversky? Que los seres humanos manejamos el tema del dinero o las decisiones financieras por dos sistemas, el intuitivo y el racional. Intuitivo es la parte emocional y el racional es la parte del cerebro. Ahora bien, entrando en materia, vámonos ya a hablar de psicología y dinero. Oigan bien esta parte. Hay ciertas condiciones, yo le voy a hablar ahora como psicóloga clínica. Hay ciertas condiciones de salud mental que afectan nuestras finanzas. Por ejemplo, una persona con un trastorno bipolar, el bipolar tiene dos etapas. La etapa de hipomanía, que es una etapa de euforia extrema, y la etapa de depresión. ¿Qué pasa? Que la persona con bipolaridad en una etapa de hipomanía generalmente hace un gasto excesivo, gasta compulsivamente, compra compulsivamente, se endeuda compulsivamente, pero también cuando está en la parte depresiva, compra, gasta, hace deudas como una manera de compensar esa tristeza provocada por la depresión. Está el otro caso, el trastorno de adicción. Miren, las adicciones, para que ustedes se familiaricen con este tema, las adicciones no son un vicio, como la gente le dice, y lo oigo constantemente en televisión, en radio, que ese es un vicioso, que tiene un vicio. No, las adicciones son un trastorno mental. Inclusive está avalado en el manual diagnóstico científico que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras, como es el libro que se llama el DSM-5. ¿Qué pasa? Que hay adicciones, ya sea sustancias, ya sea alcohol, hay adicciones comportamentales, como las adicciones al sexo, la comida, al juego, y ese tipo de adicciones nos llevan al gasto compulsivo o a las deudas de manera irracional, la deuda compulsiva, gasto compulsivo, etcétera. Hay otro trastorno, que es el trastorno límite de la personalidad o borderline. La persona con este trastorno de personalidad, fíjense que este no es un trastorno, eh, bueno, es un trastorno químico porque altera la parte cerebral. El trastorno límite de personalidad, la persona generalmente, tú la ves que, te lo voy a decir en palabras llanas, pasan de 0 a 100. No hay grises, todo es blanco o negro. Pasan de estar tranquilo a una impulsividad o una euforia fuerte. Eh, y este trastorno límite de la personalidad te puede llevar también a gasto, deudas, compras, etcétera. Está el trastorno de ansiedad generalizado, que es una persona que tiene mucha ansiedad, que le da muchos ataques de pánico y como una manera de aliviar esa ansiedad, compra, gasta, hace deudas, etcétera. Fíjense que aquí el orden es primero la enfermedad y después el problema del dinero. Ahora es al revés. Ahora es al revés. ¿Cuáles son las condiciones
que nos pueden, que puede tener una persona por problemas de dinero. Bueno, imagínense que una persona que deba millones de pesos en deuda, o puede ser 100.000 pesos que deba, porque lo que no es, lo que es mucho para uno es poco para el otro, ¿entiendes? Una persona que tenga problemas de dinero, que no tenga cómo pagar su casa, que no tenga cómo pagar la luz, que no tenga cómo pagar el colegio de sus hijas, de sus hijos, que tenga el score crediticio dañado, que no pueda ir a los bancos, ¿qué hace? Se enferma porque le da ansiedad, trastorno de sueño, consumo de sustancias. Las personas toman alcohol, consumen sustancias, juegan, van al casino como una manera de aliviar esa ansiedad producida por los problemas de dinero. Y además también están los trastornos, por ejemplo, de alimentación. Personas que comen mal, que pueden desarrollar una bulimia, una anorexia por problemas de dinero. Entonces, fíjense que primero yo les dije enfermedad y después viene el problema del dinero. Aquí es al revés. Temas de dinero y después vienen los trastornos. Entonces, donde quiera que hay un mal manejo de dinero, puede haber un problema de salud mental, emocional y conductual o físico. Porque hay personas, señores, que cuando tienen un problema de dinero fuerte, cuando yo digo mental, emocional y físico, la parte física es que las personas somatizan. Somatizar es que te llegan enfermedades, ataque de pánico, alergias, una dermatitis, y tú, no, y tú vas al médico y no le encuentran la razón. Y es simplemente que tú estás manejando un tema de ansiedad, producto del mal manejo del dinero, y ya lo estás somatizando físicamente. Pero ¿qué pasa? Aquí yo le voy a dirigir esta parte a las personas que trabajan con ventas, negocios, son empleados de un banco, de una institución del Estado, no importa. Si usted es un ente que está en el medio laboral, como emprendedor o como empleado, tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Si hay problemas de dinero, nuestros resultados como empleados o como emprendedores o como dueños de negocio van a fallar. ¿Por qué? Porque hay estrés y distracción. Si yo tengo problemas de dinero, yo no me puedo concentrar. Hay menor productividad. Si me ponen unas metas de ventas, tengo que vender tanto al mes, pero yo tengo una deuda que no me deja dormir. ¿Cómo yo voy a conseguir esa meta? No hay una productividad sana, no hay motivación, esas metas no se cumplen, las ventas. La actitud de la persona se pone de mal humor, iracundo, triste, desganado, afecta las relaciones con las demás personas, familiares, de amigos y laborales. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso. Oigan todo lo que pasa cuando tenemos un mal manejo de dinero. Nos enfermamos, no comemos, no dormimos, consumimos sustancias, no hay resultado en el trabajo. Es un círculo que lamentablemente no solo me afecta a mí como individuo, afecta a mi entorno, mi pareja, mis hijos, mi familia, mis amigos. O sea que el dinero es una herramienta que, si la usamos de buena manera, nos puede generar bienestar y satisfacción. Fíjense que yo en ningún momento yo he hablado de ganar más dinero. Tú puedes vivir en bienestar financiero, incluso ganando lo mismo y menos. Simplemente lo que hay es que tener una regulación emocional, estar bien mentalmente para entonces empezar a organizar nuestras finanzas y tener estrategias de adecuadas para manejar las finanzas. Ahora bien, presten atención a esta parte. Esta es la parte, yo diría, eh, más importante de esta conferencia. Es la parte donde
nosotros tenemos que hacer, cada uno de ustedes haga una introspección en lo que yo voy hablando o una interiorización a medida que yo voy contando esto, porque yo quiero que ustedes sepan que el dinero es un síntoma. El dinero no es el problema. El dinero es un síntoma como lo es el alcohol, como lo son las sustancias, como lo es la comida, como lo es el sexo. El dinero, cuando yo digo que es un síntoma, es porque el problema lo tengo yo dentro de mí y se me manifiesta o con alcohol o con sustancia o con temas de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero mal manejado tiene una base adictiva, es una adicción comportamental. Por eso se llama síntoma. Una vez la persona es trabajada mental y emocionalmente, las finanzas comienzan a mejorar. Pero ¿qué pasa? Que el dinero es un síntoma como una respuesta a un trauma no trabajado. Repito, el mal manejo del dinero es una respuesta a un trauma no trabajado. Puede ser un duelo no trabajado, puede ser problemas de pareja, de infidelidad, puede ser violencia de pareja, puede ser violencia en el trabajo. Y yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo tenía 14 años y yo tuve un trauma terrible, muy fuerte a esa edad que nunca lo trabajé. Yo recuerdo que yo fui a la psicóloga de mi colegio en ese momento. Le dije, mire, me está pasando esto y esto. Y ella hizo una mala práctica, porque ella me dijo, quédate callada, no vuelvas a ese lugar y no digas nada. Yo, una niña de 14 años, me quedé callada, no dije nada y eso, ese trauma comenzó a trabajar por dentro de mí, a crecer. Eh, yo recuerdo que con 20, 21 años, yo era corredora de seguros en el año 1990, ganaba una cantidad exorbitante de dinero porque mis comisiones eran en dólares, pero yo nunca tenía un centavo. Yo nunca guardé dinero. Yo recuerdo que a mí me entraba mucho dinero, mucho dinero. Cuando yo digo mucho dinero, imagínense que yo en aquel momento, hasta los años, hasta, qué sé yo, hasta los otros días, eh, me ganaba los premios como mayor productora de salud internacional. O sea, yo competía yo sola como corredora física, yo competía con empresas grandes y yo ganaba esos premios. Y los premios eran viajes. Yo conocí Londres, Austria, Bali, Indonesia, Hong Kong, etcétera, Brasil, por esos premios. Te daban esos premios y además te daban dinero. Entonces, ¿qué dice eso? Ah, hay un problema. Como una persona que gana tanto dinero, que gana premios, que tiene una cartera de clientes tan importante, no tiene dinero. Todo lo contrario. Yo tenía deudas. Pero ¿qué pasó? Yo tenía mi data crédito, mi score crediticio dañado. A pesar de ser una gran productora de dinero, era una gran disfuncional con el dinero. Como yo tenía el data crédito dañado, yo acudí lamentablemente a préstamos informales. Y un préstamo de 200.000 pesos se convirtió en 6 millones de pesos. Y yo abonaba y yo abonaba y yo abonaba y nunca acababa de pagar. A otro le cogí 200 y se convirtió también en 6 millones de pesos. Otro le cogí no sé cuánto y se convirtió en todo, era millones, millones y millones de pesos. Hasta el punto que mis deudas llegaron a 30 millones de pesos. Pero adivinen qué,
que se hizo Vox Populi dentro de mis clientes, que yo tenía deudas y problemas con el dinero. Y por supuesto, como el tema del seguro es un tema de confianza, la gente me comenzó a quitar todos los seguros y me quedo con las deudas de millones, sin clientes, solamente me queda mi casa. Tuve que entregar mi casa, eh, mis vehículos, lo poco que tenía o mucho, entregué todo, me quedo sin nada y con deudas como quiera. O sea que me quedo sin generar ingresos, porque ya yo tenía una crisis reputacional. Mi problema de dinero me creó una crisis reputacional y perdí todos mis clientes. Entonces, me quedo sin dinero, me quedo con deudas, perdón, me quedo sin clientes, me quedo con deudas, ya pierdo mi casa, pierdo todo. ¿Qué pasó ahí? Que mi familia dijeron a esta muchacha hay que protegerla, porque ya yo tenía ideas suicidas, porque yo no tenía salida. Y para poder cuidarme y protegerme de mí misma, mi familia me internó en un lugar donde había desde adictos al alcohol, adictos a la cocaína, a la heroína y deudores compulsivos, jugadores compulsivos y compradores compulsivos en lo que estaba yo. Yo ahí comencé a entender que las conductas adictivas son una sola. Conductas adictivas con varios síntomas: alcohol, sustancia, dinero. Yo empecé a hacer un diario estando interna en ese lugar. Yo duré 7 meses interna en ese lugar. Y ahí adentro, un terapeuta me dijo, ¿por qué tú no estudias psicología? Y yo no tenía como opciones en la vida porque sin casa, sin carro, sin trabajo, desacreditada, yo le dije que sí. Y a mí siempre me había gustado escuchar a mis amigas y aconsejarles y no sé qué, y empiezo a estudiar psicología. Pero y a la medida que yo iba estudiando psicología, yo comencé a hacer un diario, estando interna en ese lugar, de las similitudes de las personas que tenían otras adicciones y lo que teníamos problema con el dinero. Yo quiero que ustedes sepan, señor, eran los mismos. Ellos con una sustancia, yo con el dinero. Un pensamiento obsesivo y una compulsión de gastar o de tomar, hacer deudas, porque la deuda es una adicción comportamental. Tú cogías prestado hasta sin necesitarlo. Y después tú no me mirabas las consecuencias de cómo voy a pagar ese dinero. Entonces, luego de eso, eh, pasa el tiempo, eh, salgo a la vida. Allí estando interna conocí el deudor compulsivo, ese era yo. La compradora compulsiva, esa era yo. El jugador compulsivo, tuve con personas que eran ludópatas, así se llaman, los adictos al juego. Es terrible, también terminan perdiéndolo todo. Y el codependiente financiero. Esa es una conducta, la codependencia, fuerte, porque el codependiente generalmente, la sustancia de un adicto es el alcohol, las drogas, y la de nosotros, los disfuncionales con el dinero, era el dinero, la compra o la deuda. El codependiente se obsesiona con el que tiene la conducta disfuncional por resolverle problemas, coge prestado a nombre de esa persona, habla mentira por esa persona, es como una, una obsesión por sanar al otro. Ese es el codependiente. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Yo tuve que comenzar de nuevo, no de cero, no, de menos cero, menos cero, menos cero, menos cero. Y yo tengo siempre que mencionar al Banco Santa Cruz. El Banco Santa Cruz me dio una especie de educación financiera, me asesoró, me dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente.
Tú coges un certificado para que haga para como garantía para una tarjeta de crédito, cosa de que puedas volver a hacer tu crédito. Me dieron una tarjeta chiquita con una garantía, pero eso empezó a mover y a sanear mi score crediticio. Busqué un asesor, un abogado que me ayudó a enfrentar a los acreedores. Habían deudas hasta de 3 millones de pesos, de 6. Y cuando yo fui, los enfrenté, pues ellos me ayudaron, sintieron mi honestidad, vieron lo que me había pasado y me ayudaron a pagar mucho menos. Tuve que emplearme porque ya yo no podía, yo tenía que volver a hacer una base eh, financiera porque no tenía nada. Puse un negocio y a la vez me empleé. Eh, Luego quité el negocio que me fue muy bien, era un negocio de desayunos, me fue muy bien, pero en eso puedo conseguir una, un puesto en el Estado, en una reguladora, y eso también me ayudó a estabilizarme, porque tenía una entrada fija, tenía bonos, ahí comencé a ahorrar de nuevo, ahí comencé a abrir certificados, y poco a poco, en un tiempo que no fue de un día para otro, Eh, las cosas comenzaron a cambiar. Yo estuve interna en el año 2013 y yo terminé de pagar todo en el 2017. En el 2018 terminé mi carrera de psicóloga. En el 2020 terminé la maestría y créanlo o no, eh, todavía, a veces yo hablando, yo digo que yo soy un milagro porque de yo tocar fondo con el dinero, fondo de tener un trauma financiero, porque eso fue un trauma financiero, de estar interna en un lugar que no se puede llamar muy lindo, pero era un psiquiátrico en Phoenix. Eh, y de todo eso, hoy, yo quiero que ustedes sepan, señores, que al yo trabajar mi mente, mis emociones y mi salud mental, mi salud emocional y mi salud física, eso fue terapia, imagínense, 7 meses interna, eso era desde que tú te levantabas hasta que tú te dormías, terapia, 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 terapia. Y yo comencé a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, hasta que ya yo estaba regulada emocionalmente. Y cuando ya yo estaba regulada emocionalmente, comencé a tomar cursos de finanzas, me inscribí en asesorías financieras, etcétera, porque yo lo hacía al revés, que es lo que la gente hace. La gente primero va al banco, consolidan las deudas, arreglan el lío de dinero y fuan y pagan y al año están en lo mismo, porque no se trabajaron ellos. Entonces yo enfrenté a mis acreedores, hice terapia, fui a grupos de autoayuda. Oigan esto, hay unos grupos que se llaman deudores anónimos, como alcohólicos anónimos, pero se llaman deudores anónimos, compradores compulsivos anónimos, jugadores anónimos. Yo fui a todos esos grupos a medida que iba recibiendo terapia. La terapia que yo recibí, una de ellas fue la terapia cognitiva conductual, que es la que yo uso con mis pacientes. Y yo quiero que ustedes sepan que hoy yo estoy bancarizada. Tengo deudas sanas porque son deudas con garantías. Ahora soy inversionista, tengo negocios de inmobiliarios, tengo unos consultorios financieros que alquilo por horas para médicos, coaching, psiquiatras, psicólogos, junto con otros socios. O sea que yo pasé de una catástrofe terrible financiera, un trauma financiero, a ser una persona emocionalmente enferma, a ser la única psicóloga financiera de la región, porque no soy la única psicóloga financiera del país, sino de la región. Y si a uno de ustedes
cree que tiene un problema de dinero y que en su cabeza no hay solución, hay como un túnel cerrado de que no hay salida. Yo espero que esta conferencia, con esas evidencias científicas que le presenté, con esta historia real, donde el final ha sido este, bueno, estoy aquí dándole una conferencia a ustedes. Entonces, el orden para sanear nuestras finanzas es sanar nosotros para luego sanar nuestras finanzas. Cuando estamos bien, comenzamos a tomar mejores decisiones. ¿Qué yo les sugiero a los que tengan problemas de dinero ahora mismo? Vayan a terapia, ayúdense, trabajense. Y después que estén bien, regulados, tranquilos, en bienestar, entonces trabajamos el tema del dinero con el banco. Porque si no, cuando somos personas con problemas de dinero sin trabajar nuestra mente, somos problemas hasta para el banco. Entonces, vamos a ayudarnos todos, ayudemos al banco, ayúdense ustedes, trabajense terapéuticamente y ustedes van a ver cómo sus finanzas van a sanar. Garantizado, ¿sabe por qué lo garantizo? Porque yo soy un ejemplo de ello y porque la psicología es ciencia y la ciencia lo único que dice es que funciona y funcionó conmigo y funciona con mis pacientes. Y antes de terminar, les voy a recordar esta frase de Thomas Jefferson que dice, nunca gastes tu dinero antes de haberlo ganado. Y lo digo por mí misma, porque antes de yo cerrar un negocio y antes de que me pagaran las comisiones, ya yo estaba cerrado, lo había gastado y eso me hizo mucho daño. Entonces, nada, señores, muchas gracias por escucharme. Gracias al Banco Santa Cruz, que es mi aliado hace muchos años. Y ya saben que cualquier pregunta pueden hacerla por la parte de, déjame ver aquí, espérate, que no quiero decir lo que no es. Pueden hacer, aquí veo que hay 4 preguntas. Voy a tratar de, ok, voy a tratar de responder estas así medio rapidito. La diferencia entre la bipolaridad y el trastorno de ansiedad generalizado es la siguiente. La bipolaridad es un trastorno mental y de ánimo donde la persona tiene episodios de hipomanía, de mucha euforia o una tristeza o una depresión muy fuerte. Tiene esos dos estadios. Y el trastorno de ansiedad generalizado es ansiedad, pensamientos de que te va a pasar algo, como que tú siempre crees que te va a pasar algo malo. La ansiedad se regula y la bipolaridad con psiquiatría y con medicamentos. Las siglas de TAC, que también es otra pregunta, es trastorno de ansiedad generalizado. Eh, Me quito el sombrero. Yo pensaba que era una pregunta. Gracias por decirme eso. Yo simplemente lo que hago es, señores, hablar con honestidad, porque yo descubrí que cuando yo tenía problemas de dinero, yo no era honesta. Yo hablaba mentiras, yo no era honesta ni siquiera con mis finanzas. Y yo descubrí que siendo honesta, hasta mis finanzas mejoran. Les recomiendo que se ayuden, que vayan a terapia, que se trabajen y ustedes van a ver que las finanzas van a mejorar. Yo siempre doy mis redes, la voy a escribir aquí en el chat. Eh, Espérate, la voy a escribir por aquí. Ese es mi Instagram, Mónica Baez Sosa. Ahí lo puse en el chat. Cualquier pregunta, porque yo sé, miren, señores, el que tiene problemas de dinero, ¿quién más que yo para entenderlo? Porque ese era yo. Yo estaba en una vida que inclusive era por encima de mis posibilidades y un poco hasta falsa, porque yo me acuerdo que yo subía cosas a las redes, a mí en ese momento era Facebook, yo no tenía cuando eso, yo no tenía Instagram, y yo subía muchas cosas de un bienestar que no era cierto. Yo estaba muy mal y ese malestar se reflejó en mi finanza. Así que me pueden escribir en privado
Y lo digo en privado porque a la gente no le gusta hablar de temas de dinero en público, ni siquiera hacer preguntas. Así que pueden escribirme en privado, Mónica Baez Sosa, en Instagram, y siempre respondo. Como hay tanta gente, denme el tiempo para responder, pero pueden escribirme con muchísimo gusto. Hay muchas personas inscritas, así que nada, buenas noches y nos vamos a ver en una próxima ocasión con el Banco Santa Cruz, que es mi banco, el que me ha ayudado a crecer y cuenten siempre con nosotros. Buenas noches.